Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Sumando Voces en Directo? Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en nuestro programa. Como siempre, estamos transmitiendo a través de las redes sociales de Sumando Voces, las redes sociales de UNITAS y además por la radio Libre Expresión de la Asociación de Periodistas de La Paz y la radio San Andrés de la UNSA. Hoy vamos a hablar de biotecnología y de transgénicos, esos productos genéticamente modificados a los que el expresidente Evo Morales se opuso rotundamente. Luego hizo lo propio el presidente Luis Arce. Sin embargo, en enero de este año, él abrió la posibilidad de hacer un programa propio de biotecnología para entender cuáles son las implicancias de una y otra cosa. Vamos a hablar hoy con especialistas del tema. ¿Y por qué nos ocupamos de este asunto? Porque los transgénicos, la biotecnología, tienen que ver con la alimentación de los ciudadanos, pero también, y dependiendo de la óptica con la que miremos el asunto, tienen que ver con el desarrollo del país. Antes de introducirnos de lleno en el tema, quiero darle la bienvenida a Jenny Escalante, que tiene un resumen de noticias de nuestro portal. Adelante, por favor, con ese resumen. ¿Qué tal amigos y amigas de Sumando Voces? Iniciamos con el resumen informativo de la semana. ¿Quiénes pierden y quiénes ganan? El censo será una prueba de fuego para el padrón, los escaños y la coparticipación. El coordinador de la ruta del censo, Mario Galindo, indicó que, de acuerdo a las proyecciones realizadas por esa alianza de instituciones, Santa Cruz ganará 5 escaños, mientras que Chuquisaca, Potosí, Oruro y La Paz perderán al menos uno cada uno. En el caso de la coparticipación tributaria, según las proyecciones, 55 municipios ganarán recursos y 280 los perderán, incluidas las 8 autonomías indígenas, debido a la migración de estos territorios hacia el área urbana, particularmente hacia las ciudades intermedias. Misión que visita Bolivia observa la desconfianza y la falta de credibilidad en la justicia. La líder del equipo de América Latina de la Comisión Internacional de Juristas, Carolina Villadiego, señaló que se han observado varias dificultades. Una primera dificultad es que no se llevó a cabo el proceso de selección y elección de las altas autoridades judiciales en los tiempos en que estaban previstos. Arce indica que hubo 120 infanticidios en poco más de 3 años y remite proyecto de protección a niños y niñas. El presidente Luis Arce detalló que solo entre enero y marzo de este año se registraron 10 víctimas de infanticidio. 6 fueron en La Paz, 2 en Oruro, 1 en Cochabamba y 1 en Santa Cruz. Es por ello que entregó a la Asamblea Legislativa Plurinacional el anteproyecto de ley de protección reforzada para infantes, niños, niñas y adolescentes. En su homenaje 44, piden luchar por la democracia siguiendo el ejemplo de Luis Espinal. El pasado 22 de marzo, se cumplieron 44 años desde aquel cruel asesinato del jesuita, periodista y defensor de los derechos humanos de Bolivia, Luis Espinal. En conmemoración a esta fecha, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, en coordinación con la Subalcaldía Periférica, desarrollaron un acto especial, al cual asistieron cantautores, defensores de derechos humanos y otros amigos cercanos a Luis Espinal. Todos ellos enfatizaron en la necesidad de hacer respetar la democracia que tanto costó ganar en este país. UNITAS celebra 48 años de lucha por la democracia y los derechos humanos en Bolivia. A lo largo de esos 48 años, UNITAS ha logrado incidir en políticas públicas a nivel local y nacional, gracias a la articulación efectiva de las instituciones asociadas a la red, al apoyo de numerosas organizaciones sociales, la academia y los medios de comunicación social. Hasta aquí con la información. No se olviden que pueden visitar nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Sumando Voces Bolivia, en X como Sumando Voces Bo y en TikTok como sumando.voces. Gracias, Jenny, por ese resumen de noticias de nuestro portal, donde ustedes van a encontrar estas y otras novedades de manera ampliada. Quiero darle ahora sí la bienvenida a nuestros invitados e invitadas. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a María Julia Jiménez. Ella es presidenta del Movimiento Agroecológico Boliviano, MAP. Adelante, María Julia, por favor.
Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Creo que es importante para nosotros todo espacio donde podamos hacernos conocer, pero sobre todo hacer conocer nuestra propuesta de promover la agroecología en Bolivia como un nuevo paradigma de vida que involucra tanto a productores y consumidores, pero sobre todo a la biodiversidad. Así que dispuestas para compartir. Perfecto, también quiero darle la bienvenida al señor Marín Condori. Él es docente e investigador de la Universidad Gabriel René Moreno. Adelante, señor Marín Condori. Muchísimas gracias por la invitación. Nosotros como investigadores siempre estamos prestos de llevar la información a la opinión pública. Y también tenemos con nosotros a Rita Saavedra. Ella es parte del colectivo Consumidores Conscientes y del Observatorio Agroecológico del MAP. Adelante, Rita. Buenas tardes a todos y todas. Gustosa pues de compartir todo lo que significa la defensa de nuestro ambiente, nuestra biodiversidad, el derecho a la alimentación. Perfecto. Antes de empezar con el tema de fondo, quiero mostrar el contexto, quiero mostrarles algunas láminas que nos van a indicar cuál es nuestro punto de partida para hablar de la temática. En primer lugar, me remito a las declaraciones del presidente Luis Arce en abril de 2021. Él dijo: eliminamos el abuso del gobierno de facto anterior que introdujo con un solo decreto y sin sonrojarse toda la cadena de transgénicos en nuestro país, en trigo, maíz y en todo. Se refería a la derogatoria de los decretos aprobados por el gobierno transitorio de Yanine Áñez respecto a los transgénicos. Sigamos, por favor, con otra lámina. Y el mismo presidente Luis Arce, en enero de este año, hace la siguiente declaración y nos dice: el gobierno nacional tomó la decisión de llevar adelante su propio desarrollo de su propia biotecnología boliviana. No podemos nosotros estar dependiendo, por lo que queremos es romper justamente esa dependencia de la importación de varios insumos agropecuarios para garantizar la seguridad alimentaria y convertirnos en un país potencialmente productor de materia prima de alimentos y de industrialización de esa materia prima. Ya luego vamos a entender si hay diferencias, si hay similitudes, qué se puede rescatar de cada una de estas declaraciones. Pero antes quiero mostrarles cuál es el marco legal. La ley de la Madre Tierra, en su artículo 24, señala las bases y orientaciones del vivir bien a través del desarrollo integral en agricultura y ganadería son, entre otras, en el inciso 7, desarrollar acciones de protección del patrimonio genético de la agrobiodiversidad, prohibiendo la introducción, producción, uso, liberación y comercialización de semillas genéticamente modificadas en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. Sigamos a la próxima lámina. Y en el inciso 8, esta misma ley nos dice: desarrollar acciones que promuevan la eliminación gradual de cultivos de organismos genéticamente modificados autorizados en el país a ser determinada en norma específica. Y tenemos una tercera lámina que nos habla del inciso 9 de la ley de la Madre Tierra. Este inciso dice: desarrollar capacidades institucionales, técnicas, tecnológicas y legales para la detección, análisis de riesgos y control de organismos genéticamente modificados y sus derivados en condiciones de tránsito, así como para el monitoreo de aquellos presentes en el país con fines de su gradual eliminación. Entonces, la ley no solamente que prohíbe los transgénicos, sino que dice que se van a eliminar los existentes y se va a hacer un control a aquellos que estén en tránsito por el país. Empecemos con María Julia. María Julia, ¿cuál es la percepción que ustedes como movimiento tienen respecto a estas posiciones del presidente Luis Arce y la política en general en torno a la biotecnología y a los transgénicos? Adelante. Sí, gracias. Bueno, justamente en enero habíamos escuchado este anuncio que decía el presidente de que ya está construida la hoja de ruta de la biotecnología en ese sentido. Y esto se entiende que una hoja de ruta son pasos a seguir para llegar a un objetivo. Nosotros habíamos sacado un pronunciamiento, así, bueno, están construyendo esta hoja de ruta de la biotecnología cuando en realidad tal vez lo que necesita la sociedad es que el gobierno construya con productores y consumidores la hoja de ruta de la agroecología. Entonces, este año nosotros estamos poniendo todos nuestros esfuerzos para que de verdad tengamos
paso a paso este camino hacia el alimento sano, el suelo sano, las semillas libres, el agua limpia, que nos garantice la vida, porque yo lo había dicho al principio, proponemos un nuevo paradigma de vida y entonces estas contradicciones ya vienen sumándose desde la Constitución, la ley de la Revolución Productiva Agropecuaria, como has dicho ahora, la Madre Tierra. Y sin embargo, en la realidad todavía no hay control, siguen queriendo ensayar nuevos eventos de semillas transgénicas cuando legalmente solo se aprobó uno, la soya RR, nada más. Y deberíamos toda una legislación para, como decía ahí, ir retrocediendo, controlando, porque Bolivia, ahí lo afirma, somos centro de origen y biodiversidad de muchos cultivos. Y por eso también otra de nuestras acciones importantes, además de este pronunciamiento y pedir la hoja de ruta, es trabajar con los productores. Acabamos de hace unas 2 semanas tener el encuentro de guardianes de semillas de comunidades campesinas de todo el país, donde promovemos el intercambio solidario de semillas de toda la biodiversidad, porque somos centro de origen. Entonces, no queremos que nuestras semillas se contaminen y más bien poder valorizar y sí dar ese potencial al mundo. Ahora sí, vamos con el señor Marín Condori. Lo primero que quiero preguntarle a usted es que nos cuente un poquito cuál es su papel en el desarrollo de transgénicos, de biotecnología, qué es lo que ha hecho usted en esa materia y cuál es su opinión respecto a las dos posiciones que hemos mostrado del presidente Luis Arce. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Eh, el trabajo que yo vengo desarrollando es genética y mejoramiento de plantas. Inicialmente comenzamos con soya, luego hemos adicionado trigo, sésamo, maní y este último estamos ahora con la quinoa tropicalizada para la región de los llanos orientales. Entonces, creemos que las versiones que se escuchan del presidente, creo que son acertadas, ¿no? Son acertadas de que el país busca una biotecnología nacional, una biotecnología que puede hacer frente a estos fenómenos del cambio climático, al crecimiento de la población mundial, local. Entonces, creo que estos fenómenos del cambio climático nos va a arrojar tantas incertidumbres cómo dar respuesta en la producción de alimentos a estas incertidumbres, cabalmente es utilizando herramientas que ayuden a hacer frente a estos. Ujú. Ahora quiero darle la palabra a Rita Saavedra para preguntarle en primera instancia cuál es la diferencia y si hay una diferencia entre transgénicos, biotecnología, cuál es su punto de vista respecto a lo que decía el presidente tanto el 2021 como este 2024. Adelante, Rita, por favor. Tenemos el micrófono apagado, así que sí, por favor, ahora sí. Sí, un segundo, simplemente para aclarar que el presidente ha abrogado decretos transgénicos de la presidenta, de la expresidenta transitoria Yanine Áñez, no porque esté convencido, ¿no? Sino porque ha sido todo un movimiento social donde el activismo ha generado una acción popular, ¿sí? Que ha puesto en el banquillo de los acusados a ese gobierno. El señor Marín Condori era ejecutivo, ¿no? Del INEAM en su momento. Entonces, yo creo que se ha sentido presionado para hacer eso, ¿no? Porque ha habido todo un movimiento de ambientalistas, de personas comunes que que hemos trabajado precisamente para salvaguardar nuestros derechos establecidos en la Constitución Política del Estado y que son leyes que, como tú las has mencionado, están vigentes en nuestro país, ¿no? Son muchas leyes, no solo a la ley 300, que te hablan de la prohibición de los transgénicos en Bolivia. Entonces, uno, ese es algo que tiene que quedar claro. Y dos, con respecto a los conceptos, a la narrativa que se esconde detrás también de los conceptos, obviamente que biotecnología y transgénesis no son lo mismo, ¿no? La biotecnología es una ciencia que está abocada precisamente a encontrar soluciones a través de procedimientos y herramientas para cambiar, modificar algunos aspectos de los seres vivos en su conjunto, ¿no?
Entonces son medios que se realizan en laboratorio, no naturales, ¿sí? Y contienen varias aristas, ¿no? La biotecnología va desde la tradicional, por ejemplo, va desde la fabricación de vinos, quesos, ¿no? Hasta la biotecnología moderna que se está usando para la fabricación de armas de guerra, por ejemplo, ¿no? O el famoso COVID, que nos tiene en una incertidumbre total, ¿no? Entonces, es una gama amplia de subespecialidades, le podríamos decir, donde la transgénesis es una de ellas. Y los transgénicos son eso. Han editado genéticamente, han cambiado genéticamente la composición natural de una planta para que, en este caso, en el 98% más o menos de los productos agrícolas donde se ha enfocado este tipo de técnica, ha vuelto, nosotros decimos, tolerantes, adictas, ¿no? A agrotóxicos, a plantas producidas particularmente no para los alimentos, sino para, como te decía, en un 90% productos industriales, ¿no? Que no se consumen por la población. El maíz forrajero es uno de ellos, ¿no? Y que está prohibido en Bolivia. Entonces, esa es la diferencia. La ciencia como un paraguas grande, que es la biotecnología, y los procedimientos, como la transgénesis, la edición genética, en este momento que son los nuevos transgénicos, además, ¿no ves? Estamos un poquito atrasados incluso a eso, es solo una parte de ellos. Ujú. ¿Y a qué se habrá referido el presidente Luis Arce? Quiero pasarle la palabra al señor Marín Condori para que uno nos haga una interpretación sobre eso, pero segundo, para preguntarle cuál fue su papel en el INIAF. Usted estuvo en el INIAF en el gobierno de transitorio, ¿tuvo algún aporte o fue el autor de la redacción de estos decretos? ¿Y por qué cree que es importante encarar es la producción de este tipo de semillas? Bueno, inicialmente, cuando uno tiene problemas en el campo, tenemos que dar nosotros soluciones a esos problemas. El investigador es eso. El rol del investigador es levantar esos problemas, levantar las hipótesis y dar respuesta a estos fenómenos. No es porque me parece bien, porque le agradó, porque es una cuestión yo, no, no. Es una cuestión de ciencia. En ese sentido, cuando la ciencia está por encima de la política, es país que puede buscar soberanía alimentaria. Pero el hecho de que el país comienza a tener contrabando o se ve las importaciones, es país que no hace ciencia. Entonces, cuando nosotros entendemos la ciencia, es posible dar respuesta a estos fenómenos que estoy mencionando. Por ejemplo, biotecnología es milenar. Todos hemos utilizado biotecnología, es grandísimo. El pan, el queso, el vino, ¿no? Incluso relatado en la Biblia, ¿no? Pero la transgénesis es cuando dos especies son incompatibles sexualmente, sea por número de cromosomas, sea por barreras genéticas, pero es incompatible. Lo que hace la transgénesis es buscar eventos, genes de funcionalidad que expresen una característica para hacer frente a estos fenómenos de cambio. Por ejemplo, una papa con resistencia a una helada. Estoy seguro que no podemos realizarlo por la norma, pero sí existe la capacidad. Entonces, cuando el sector, como ha pasado, yo puedo hablar por la región de Santa Cruz, este verano ha sido una de las peores campañas que hemos tenido en tema de régimen de lluvia. No teníamos lluvia en noviembre, poco llovieron en diciembre, comenzó a llover en enero. Hay propiedades que ya no están sembrando en este verano, están esperando para sembrar en este invierno con trigo, con sorgo. Entonces, si nosotros contáramos con estas herramientas que hacen frente a estas tolerancia a la sequía o resistencia a la helada o a lo mejor resistencia al calor, es posible hacer frente en la producción de alimentos. Es más, cuando el presidente dice que hagamos una biotecnología propia, nacional, eso demanda por lo menos unos 15, 18 años.
Y la academia, la universidad, tiene que iniciar ese tipo de trabajo, porque la academia, instituciones públicas, es el brazo operativo de ciencia del Estado. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos en la Constitución Política del Estado, el 409 y 255, donde nos dice que todos los organismos genéticamente modificados serán reguladas por ley. Pero existe la que usted mostró hace rato, ¿verdad? Que serán eliminadas gradualmente las semillas genéticamente modificadas, ¿no? O sea, hay una contradicción, pero es una ley. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? Nosotros somos una isla. Primero que perdemos nuestros puertos de exportación de estos alimentos, es un costo de logística elevado. Otros países están cerca a los puertos. Es mucho más competitivo que nosotros. Fíjese en el caso del trigo. El país demanda 700.000 toneladas de trigo. ¿Cuánto producimos? 200.000. 500.000 entra ¿por qué? Por contrabando. Ahora no se están imaginando estas políticas cambiarias que existen entre Argentina y Bolivia. Tenemos el problema bélico de Ucrania y Rusia. Rusia va a disparar con los precios. ¿A quién lo exporta? A Europa. Y Europa da una mirada a Latinoamérica. Y Latinoamérica, la mirada principal es Argentina. Y nosotros importamos de Argentina. Entonces vamos a tener problemas serios en tema de alimentación del trigo, como ejemplo, ¿no? Y otros. Pero es momento de decir como país, hagamos una biotecnología moderna, iniciemos, hagámoslo más bien en Bolivia, porque existen capacidades técnicas. Lo que nos falta son políticas públicas para realizarlo. Pero no podemos nosotros estar mirando todas estas cosas de palco solamente con decir, esto no funciona, somos centro de diversidad, somos centro de origen, está bien, ordenémonos, pero hay que hacerlo, porque países como nosotros, hay muchos otros países también que son mega diversos en diversidad y lo están practicando, lo están utilizando. Entonces creo que es el momento de poder, de que nosotros, que la ciencia esté por encima de la política, que el Pero Estado asuma su rol, ¿no? Entonces, eso es como investigador que nosotros venimos, yo vengo realizando 20 años de investigación. A propósito de su punto de vista, quisiera pasarle la palabra a María Julia Jiménez, porque usted está aduciendo un argumento de soberanía alimentaria. Eh, Queremos preguntarle a María Julia, ¿usted considera que es la manera de lograr soberanía alimentaria o la agroecología es capaz también de sostener los requerimientos de todo un país respecto a la alimentación? Sí, qué interesante que realmente se entienda soberanía alimentaria en su verdadera dimensión, que es una dimensión política mucho más allá de seguridad. Soberanía alimentaria ha sido un concepto construido con miles de productores campesinos en la vía campesina, que sobre todo nos habla de la decisión de los pueblos de sus políticas de producción y consumo. Y ahí nosotros juntamos la agroecología con la soberanía alimentaria y ahora estamos hablando de sistemas alimentarios sostenibles. Creemos que es muy importante realmente pensar en soberanía alimentaria para nuestro consumo del día a día. Y claro, cuando habla el señor Condori, está hablando siempre de la gran escala, de un país que exporta, que importa, pero yo te pregunto, Mary, al señor Marino, nosotros, ¿de dónde vienen nuestras verduras? ¿Dónde viene gran parte de nuestra canasta alimentaria? Estamos combinando efectivamente, lamentablemente, mucho producto importado de contrabando, pero sí todavía estamos siendo alimentados por la pequeña agricultura familiar campesina que está en los pueblos sin ningún apoyo de políticas, produciendo y llenando nuestras ollas. Y ahí nosotros estamos viendo esta reivindicación de ser centro de origen de diversidad es justamente para que se traduzca en nuestro estilo de alimentación. Ahora hay muchas enfermedades y hay mucha conciencia en los consumidores que quieren buscar alimento sano, alimento local, alimento propio. Y eso tenemos que fortalecer. Nosotros queremos articular productores y consumidores en marco de esa verdadera soberanía alimentaria.
con donde nosotros tengamos la decisión. Hablaba del trigo. Sí, es lamentable que desde la guerra de Ucrania, las estructuras mundiales, va a faltar en la gran escala. Pero nosotros acabamos de venir de Tarabuco, donde hemos podido ver trigo orgánico producido por las comunidades yamparas. Ese producto se está canalizando, está llegando a molinos, está llegando a las ciudades. Falta de caminos, falta de políticas, se está quedando cuánto producto sano en las comunidades. Nosotros queremos armar esos nuevos circuitos locales para nuestro consumo y creemos que por ahí partiría esta conexión de soberanía alimentaria a base de la agroecología, sistemas alimentarios agroecológicos. Y tenemos las capacidades de hacerlo, pero no las grandes estructuras que siempre han manipulado una globalización del estilo de alimentación, de las cadenas de transporte, de distribución. Ahora pues vamos a los circuitos cortos de comercialización donde podamos como consumidores acercarnos más al productor y velar por nuestro alimento. Nos olvidemos ya de estas grandes estructuras de transnacionales que mueven alimento. Queremos ver aquello en lo pequeño, en lo local, y creo que se puede. Trigo orgánico hay en las comunidades yamparas. Claramente estamos con dos posiciones absolutamente encontradas, contradictorias entre sí, ¿no? Por un lado, el movimiento que pide una alimentación agroecológica, por otro lado, una investigación científica de parte del señor Marín Condori que propone empezar de una vez desde el Estado con los transgénicos. Bueno, ya se empezó, pero seguramente continuar adelante. Ahora quiero pasarle la palabra a Rita Saavedra para preguntarle cuáles son los efectos de los transgénicos, por qué ustedes se oponen, ¿no? Si bien aquí el señor Condori ha expuesto algunas de las ventajas, ¿no? Por ejemplo, ser resistentes a las plagas, ser resistentes a las heladas, asegurar la alimentación, dice él, aumentar las exportaciones. ¿Cuáles son las desventajas que ustedes encuentran, Rita? Adelante. Bueno, son muchas, ¿no? Y realmente siempre van a haber dos puntos de vista para abordar un mismo problema, ¿no? La realidad es así. La realidad de los oprimidos con respecto al opresor va a ser siempre diferente, ¿no? Y lo mismo pasa con la alimentación. Y hay un rasgo muy doloroso, pues, en el uso que se hace de los alimentos. Con lo que está pasando ahorita, estamos hablando de guerra y estamos viendo un uso de los alimentos como arma de guerra realizado por Israel en la Franja de Gaza, ¿no? Esa es una de las formas de entender la cuestión alimentaria. La otra parte tiene que ver, obviamente, con todo aquello que desde los consumidores estamos reclamando, ¿no? Y obviamente los transgénicos están metidos en esta bolsa grande, ¿no? Hay científicos, la ciencia es política, eso no podemos decir que está por encima, por debajo, no. La ciencia también es política, toma posición por algo, y cuando hablamos de lo político es eso. Y hay, por ejemplo, un montón de investigadores independientes que no están pagados por ninguna empresa, que han manifestado con solvencia los efectos de los transgénicos y los agrotóxicos, porque estamos hablando de un paquete tecnológico que se aplica, ¿no es cierto?, en la agricultura, sobre la salud, sobre el medio ambiente y sobre la biodiversidad. En resumen, sobre el medio ambiente, mucha contaminación. Producto de eso es las consecuencias que ahora estamos recibiendo del cambio climático, particularmente del calentamiento global que lo está viviendo drásticamente Santa Cruz, el principal productor de transgénicos, la falta de lluvias, ya Fundación Tierra lo ha explicado haciendo un análisis, que también el análisis estadístico es por una forma de ciencia, ¿no es cierto? Y con respecto a la biodiversidad, ¿no? El mundo ha perdido básicamente casi el 98% de sus recursos genéticos en términos de semilla, ¿no? El mercado ha impuesto una forma de consumo que ha hecho que perdamos y olvidemos muchos alimentos que son parte de la dieta habitual del ser humano, ¿no? Hemos impuesto al monocultivo y por tanto también hemos impuesto un monoconsumo. Y eso está haciendo que se cause un desequilibrio total en términos de salud, en términos de medio ambiente, en términos de biodiversidad.
Ahora, efectos directos de los transgénicos como tal sobre la salud no se los puede demostrar, ¿sí? Especialmente en las personas, pero sí en laboratorio, ¿no? En laboratorio y sobre animales de experimentación como son las ranas o animales acuáticos como las ranas, los renacuajos, ¿no? Que tienen mucha similitud con el funcionamiento de nuestro organismo. Ahí sí, y además en estudios largos, prospectivos, ¿no es cierto? No en estudios de 3 meses que te dicen que no pasa nada. Ahí sí se han demostrado bastantes alteraciones, ¿no? Porque un mito es que un alimento transgénico tenga esta propiedad de similitud con un alimento natural, ¿no es cierto? Hay muchas diferencias desde el hecho en que se ha alterado su composición genética y que tienen que ver con alteraciones, podríamos decir, en el funcionamiento metabólico del organismo, ¿no? En Bolivia, en primer lugar, no hemos tenido esa capacidad de demostrar si el único evento aprobado de soya transgénica resistente al glifosato tiene efectos negativos o positivos. No se sabe eso y ya son más de 20 años, ¿no es cierto?, de experimentación en este campo. Y el Estado boliviano no ha tenido capacidad de hacer una evaluación propia. Ahí sí creo que necesitamos laboratorios con capacidades en términos de reactivos particularmente y de personal capacitado que pueda hacer esta distinción, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona tiene mercurio en sangre? ¿Y qué pasa con una persona que además de mercurio tiene ahora glifosato en sangre? ¿No? Esas cosas, por ejemplo, no lo podemos resolver con fuentes nacionales, ¿no? Pero sí, digamos, el ser humano es más o menos igual en el resto del mundo, ¿no? Entonces, sí se ha demostrado en la Argentina, por ejemplo, a través de lo que ha sido una campaña permanente de los pueblos fumigados, la relación directa a través de un estudio estadístico de que en aquellos lugares donde se usan y se siembran transgénicos, donde se usan agrotóxicos y se siembran transgénicos, hay malformaciones, hay problemas de cáncer. Casi la mitad de las poblaciones que viven cerca a los campos de producción y de uso de agrotóxicos, la mitad, estoy hablando del 50%, han desarrollado varias formas de cáncer, malformaciones, abortos espontáneos, ¿no es cierto? Entonces, eso es uno de los problemas. Ahora, tiene mucho que ver con el desarrollo de alergias, por ejemplo, ¿no? En el organismo, o sea, desde la dietoterapia, que es una área de que yo la trabajo, vemos cómo hemos tenido que empezar a desarrollar todo un conocimiento de lo que nosotros llamamos dietas restrictivas, ¿no? De 5.000 años de producción de trigo y resulta que estos últimos 15, 20 años aparece una exacerbada intolerancia al gluten, ¿no? Pongámonos el ejemplo, ¿no? O sea, aparición de los transgénicos más aparición de enfermedades. Entonces son este tipo de cosas que tienen que ver, ¿no? Con el aumento de la toxicidad de los alimentos, particularmente el aumento de estas alergias que generan dietas restrictivas, resistencias a los antibióticos, recombinación de virus y bacterias que no sabemos, ¿sí? Cómo se están desarrollando, por eso necesitamos investigación que nos den cuenta de todo esto. Y además, todo el mundo ya sabe que se ha aumentado el nivel de residuos tóxicos en los alimentos, ¿no? Donde el glufosinato de amonio y el glifosato, que son los agrotóxicos que más acompañan a los transgénicos ahorita en Bolivia, tienen varios estudios de respaldo, hay como 1.000 estudios que respaldan, ¿no es cierto?, el daño a la salud que ocasiona los transgénicos y los agrotóxicos juntos. Muy bien, son muchos temas que hay que seguir hablando. Quisiera preguntarle al señor Marín, bueno, usted es ingeniero agronómico, ¿verdad? No es médico, pero me imagino que al momento de hacer sus experimentos y todo eso, también consultan con equipos médicos y todo eso. Primero, ¿qué puede responder sobre el tema de la salud?
Segundo, quisiera preguntarle sobre el tema de la agricultura campesina. María Julia nos señala que la que alimenta al país es la agricultura campesina. Y por otro lado, sobre los agrotóxicos. Esto viene en paquete, evidentemente, si hay más transgénicos, hay más uso de agrotóxicos y por tanto daño al medio ambiente. Adelante, señor Marín Cóndor. Bueno, muchísimas gracias. Yo soy ingeniero agrónomo, ¿no? Tengo una especialidad en genética y mejoramiento de plantas, recursos genéticos y biotecnología y una investigación científica en temas de lo que son los modelos que nosotros utilizamos en la investigación. Referente, por ejemplo, a lo que decía la señora que me antecedió, eh, cuando nosotros comenzamos a hablar de subjetividades, esto siempre va a generar ciertas polémicas, ciertas incertidumbres. Por ejemplo, yo soy a favor de comer alimentos sanos, cero agrotóxicos. Es lo mejor que hay. En ningún momento se está diciendo que lo orgánico es malo y lo bueno es los transgénicos, ¿no? Pero ¿cuál es el problema central de la parte orgánica? Que el sistema no adecua a una agricultura extensiva. Por ejemplo, hoy tenemos la roya de la soya, Phacopsora paqui en soya. ¿Cómo controlamos con productos orgánicos? Bacterias, virus, ¿con qué controlamos? Hoy tenemos problemas grandes con Pyricularia, Mintosporium y roya en trigo. ¿Cuál es el producto? Entonces, si podemos hacer en la zona de Tarabuco un trigo orgánico excelente, que lo haya, que sume, pero necesitamos 700.000 toneladas para los 11 millones que somos. Entonces, ¿cómo damos respuesta a esa cantidad de alimentos utilizando este sistema? Yo no estoy diciendo que es malo, es buenísimo, pero debe haber una complementariedad, una coexistencia en estas cosas para poder seguir consumiendo aquello que el consumidor demanda y darle la respuesta a ese consumo, sea orgánico, sea convencional, sea cualquiera. Referente a la salud, fíjese, mucha gente de la población boliviana tiene problemas de diabetes. ¿Quién es el responsable de estas cosas? Es una mutación que existió en el organismo por la poca producción de insulina. Y desde 1974, señora Mary Vaca, desde el 1974, se consume la insulina transgénica. Estamos hablando casi 40 años. ¿Y quién dice algo de eso? El glifosato apareció en el 72 y no había transgénico. Transgénico apareció en el 95 para adelante. Entonces son las subjetividades que muchas veces generamos a la población, pero tiene que ser siempre basado en ciencia. Si yo digo que hace mal, entonces debo investigar si realmente hace mal o hace bien. Y aquello que hace mal, obviamente tenemos que condenarla, tenemos que prohibirla. Referente, por ejemplo, a los agrotóxicos. Para el tema de la roya, o para el tema de cualquier otra enfermedad, el promedio de aplicación aproximadamente son 5 aplicaciones para controlar enfermedades, plagas. Pero si yo tengo un material que por sí se defiende a ese ataque de insectos o a ese ataque de hongos, entonces mi aplicación en promedio va a bajar para 3, para 2. De hecho, el agrotóxico es un veneno. ¿Quién quiere consumir veneno? Entonces, por eso que la subjetividad siempre genera incertidumbre. En este caso, nosotros que estamos en la academia, creemos que es la competencia del Estado para poder decir si este evento que estoy buscando es dañino o es benigno. Solo así podemos decir que es malo o no. Pero así alegremente hablar que esto es malo, no, no, no. No va por ahí el método científico. Entonces, creo que la agricultura boliviana siempre ha estado limitado. Si la parte orgánica, cero agrotóxicos, nos diera la alimentación nacional,
todo el mundo consuma y apoye al consumo orgánico, pero no es esa nuestra realidad. El alimento no es un privilegio, el alimento es un derecho del consumo. Por eso es que siempre es bueno hacer la investigación. Y la investigación está casi cero en el país. De lo que estamos acá, por ejemplo, ¿qué producimos? Estos software que estamos hoy con las salas virtuales no es nuestro. Los lentes que yo estoy utilizando no es mío. La camisa que estoy utilizando no es mía, es importado. ¿Qué producimos localmente? Es porque no pasa por mano de obra especializada. Y así en los alimentos, en la parte de los animales, en la parte industrial, cualquiera que sea. Pero es momento de ser patriota y hacer ciencia. Y hacer ciencia significa levantar las hipótesis y dar respuestas a esas hipótesis. Lo que es malo, decir que es malo. Porque la Constitución Política del Estado nos dice a nosotros que serán reguladas por ley. Entonces, este es el momento, por eso yo estoy de acuerdo con lo que dice el presidente. Pero ¿cuánto nos va a costar? ¿Sabe qué cuánto? Casi 110 millones de dólares. Solamente para encontrar esos nucleótidos o fragmentos de ADN que expresen una característica. ¿Y cuánto tiempo? 15, 18 años. Pero es momento de comenzar. La quinoa lo he comenzado por los años 2000 y estamos lanzando en el año 2001, ¿verdad? Por el método convencional. Pero tiene un problema grande, una limitación grande la quinoa. No hay herbicida para hoja ancha. Entonces voy a carpir. ¿Cómo lo mato al herbicida? Pues tenemos que dar respuestas haciendo la investigación. Me parece que hay un primer acuerdo aquí en el programa y me gusta mucho anunciarlo en sentido de que los agroecológicos son lo mejor, ¿no? El señor Marín Condori también dijo que los prefiere, que los alimentos saludables son lo mejor para la vida y la salud. Sin embargo, él plantea un tema de fondo, dice, no alcanzan, ¿no? No alcanzan para alimentar a todo el país. Quiero pasarle la palabra ahora sí a María Julia para que ella nos diga si hay transgénicos en Bolivia, al margen de esta soya que se ha experimentado y que supongo que se produce, si pasan o llegan otros productos transgénicos a Bolivia y los estamos consumiendo por importación en vez de consumirlos por producción interna. Me parece que ahí apunta un poco el programa anunciado por el presidente Luis Arce. ¿Qué información se tiene al respecto? ¿Hay importación de transgénicos en los alimentos bolivianos? Hay importación de transgénicos, estamos consumiendo, queriendo y sin querer, nosotros que a partir de la producción orgánica y también todo un mundo de consumidores conscientes que buscamos consumir lo más sano, pero realmente se vienen por contrabando, por importación, procesados, naturales. eh, Rita ha estado en muchas denuncias de producción de semillas transgénicas contrabandeadas, no hay control al respecto. Si tú ves los productos importados, procesados, están con transgénicos y lo dice ahí con flex, jugos, ades, etcétera, un montón de productos que es a base de, sobre todo, maíz transgénico, soya transgénica y es bien difícil elegir. Entonces, es como una inundación de este tipo de productos. Ahora, dice, no alcanzaría la producción. Nosotros estamos pensando que aquí son dos estilos de producción, ¿no? La gran escala y la pequeña escala. Sin embargo, aquellos productos buenos, qué bien que producen los Yamparas trigo, pero no tienen ninguna de las facilidades que en el Oriente tienen. Es pequeño, no tienen caminos, no tienen créditos, no tienen nada. Y encima, cuando empiezan a hacer algo, hay muchas sanciones. Entonces, por otro lado, también en parte de nuestros análisis los pequeños mercados ecológicos donde se reúnen los productos para ofrecer este producto sano a los consumidores, en general no tienen permisos, las alcaldías los corretean. Es decir, toda la cadena de canalizar el producto orgánico sano no está fomentada. Y hay tantos millones para la investigación, pues bien, quisiéramos nosotros tener a la par otros millones para impulsar lo agroecológico, ¿no? Porque ahorita estamos en contradicciones internas muy fuertes, pero la demanda mundial, la demanda de los consumidores es ir hacia el alimento sano. Y ahí tenemos que equilibrar las políticas, ¿no? Los apoyos. En la misma dimensión quisiéramos que se apoye a esta, una hoja de ruta de la agroecología.
Y don Marín Condori nos habla de una cifra enorme, 110 millones de dólares necesarios para desarrollar esta tecnología y 18 años. ¿Usted sabe, señor Condori, si es que ya existen planes concretos en el sentido de que el gobierno va a dar algún financiamiento, quién lo va a hacer, cómo se va a encarar el plan? Yo desconozco solamente que me informo a través de los canales, ¿no? Pero otros países están buscando estos genes, por ejemplo, genes funcionales para características agronómicas. Sus costos promedios más o menos oscilan en ese monto, ¿no? Las universidades, por ejemplo, de China, las universidades de Canadá, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero es el momento de iniciar, porque si de aquí a 15 años nuevamente estamos en esta sala virtual, ya podíamos haber tenido algo, pero vamos a seguir hablando, no, hay que hacer, no es necesario hacer. Entonces, nosotros estamos planteando como sector, porque yo vivo en este departamento, trabajo mucho el tema de soya, maíz, trigo, ¿no? Creo que podemos nosotros coadyuvar en todo lo que concierne a la alimentación. Podemos ser soberanos en la alimentación. Por una parte, la parte ecológica, alimentos sanos, ideal, pero ¿a qué costo? Yo coloco un tomate orgánico, el kilo me vale entre 15 y 20 bolivianos, y un tomate convencional lleno de agrotóxicos me vale 4 o 5 bolivianos. ¿Qué prefiero comer? De 15, 20, Creo que yo, ¿verdad? el que no tiene agrotóxicos, no sé. Claro, pues. Usted Entonces, también, obviamente, seguro. pero ¿a qué costo? Esa señora que está en Orinoca, esa señora que está en La Paz, tiene la posibilidad de comprar. Entonces el alimento llega a direccionarse a la élite. Entonces ahí nuevamente, ¿el alimento es un privilegio o un derecho? Es un derecho. Por lo tanto, las instituciones públicas, la academia, tiene que dar respuesta a estos fenómenos. Ujú. Yo personalmente digo a la gente que está metido en tema orgánico, no estoy en contra, pero quisiera que ellos me den un producto para controlar piricularia. De verdad se lo agradezco y el sector se lo va a agradecer. Cuando la condición predisponente es ideal para este hongo, no respeta. Yo no puedo, ¿cómo controlar? Pero nos está faltando probablemente articularnos entre los agroecologistas, los que estamos en la parte convencional, cultivos extensivos, los transgénicos, o sea, tratar de poder articularnos para hacer la cosa. Es que no podemos seguir nosotros dependiendo de tecnología externa. No podemos seguir siendo importadores de alimentos o de algunos repuestos de maquinarias. Tenemos que hacerlo in situ nosotros. Y eso se hace con políticas públicas, eso se hace con ciencia. Ujú. Ya para ir concluyendo el programa, quisiera darle la palabra a Rita, porque el señor Condori dijo que Bolivia es una isla. ¿Eso significa que en otros países, en todos los países, se desarrollan los transgénicos y solamente en Bolivia no se desarrollan? Dos, ¿cuánto aporte hace la agricultura campesina y la agricultura industrial a la alimentación de los bolivianos? Adelante. Bueno, primero que los transgénicos están patentados, o sea, hay propiedad intelectual, ¿no? O sea, por mucho que Bolivia quiera producir sus propios transgénicos, o sea, no son suficientes 10 años para aplicar lo que Monsanto, Syngenta ya lo han hecho, a los que deberíamos comprar, y qué es lo que está pasando ahora, sino que se necesitaríamos muchos más años para eso, ¿no? Entonces, una cuestión es esa. La segunda tiene que ver precisamente con cómo concebimos el sistema alimentario, ¿no? Nosotros desde el movimiento agroecológico hablamos de esto y no queremos que se rompa el ciclo, ¿no? Del sistema alimentario que comienza precisamente con la plantación de una semillita en la tierra, en un lugar X, hasta que llega a nuestro plato. Desgraciadamente, lo que vemos en esta falsa dicotomía de un discurso, de un posicionamiento, es el hecho de la ruptura del sistema alimentario. Entonces tenemos a los señores productores, sean grandes, medianos o pequeños, que están buscando
proteger sus intereses económicos. Ellos invierten, ¿sí? Y quieren en retribución harto rendimiento y por tanto un precio adecuado, ¿no? Por eso incluso hay precios internacionales que rigen el precio de la soya y por eso se produce soya en este país porque está bien pagado, no porque sea una contribución a la alimentación del boliviano. Entonces, esta ruptura ha hecho que la agronomía como tal se quede en eso, en la productividad y en el rendimiento para la generación de ingresos, de riqueza. Y del otro lado está la salud y la nutrición, ¿no? Yo trabajo con alimentos, todo el día trabajo con alimentos, soy nutricionista. Entonces tengo que ver qué tipo de alimentos es el que va a ser utilizado para algún tipo dietoterapéutico que necesite un tratamiento dietoterapéutico que necesite una persona X, ¿no? Entonces ahí viene el problema, porque lo que me está llegando son lo que nosotros decimos objetos comestibles no identificados, los OVNIs decimos, ¿no? Entonces estos OVNIs son los que están primando en el mercado, sea nacional o internacional. Al señor Condori, que seguramente debe conocerse muy bien la normativa, le pregunto una cosa, ¿no? El año 2005, cuando se ha aprobado el único evento de soya resistente o tolerante al glifosato en Bolivia, en ese mismo decreto hay un artículo 8 que dice que deberían haberse etiquetado los alimentos que contienen derivados o transgénicos para su consumo. ¿Por qué desde el 2015 hasta la fecha no se lo hace? ¿Por qué el sector privado que trabaja con transgénicos, que quiere investigación, que quiere recursos para ello, no lo hace? ¿Por qué el gobierno no regula esto? Una cuestión en la cual yo estoy en desacuerdo porque no deberían haber transgénicos para el consumo humano, pero ya que se lo ha aprobado, ¿no es cierto? Cumplan la ley. Etiqueten los alimentos. El 2015 hemos sacado un nuevo decreto que establecía que al 2017 todos, absolutamente todos los alimentos importados o producidos en el país que contengan trazas de transgénicos y agrotóxicos deberían estar etiquetados. No se lo hace. Entonces, esas son un poco las trampas también, ¿no? De lo que hablamos en términos de la cuestión alimentaria, ¿no? Alimentos que no sabemos ya ni siquiera su composición, que nos los venden igual también muy caros, ¿no es cierto? Y del otro lado, la producción agroecológica. Obviamente que lo agroecológico en Bolivia particularmente se está haciendo al margen del Estado. No hay recursos para la agroecología. Entonces nosotros sí hemos creado, yo al señor Condori le invito en Santa Cruz a que se pase por la plataforma agroecológica en los parques mangales, donde sí va a encontrar alimento ecológico sin trazas de agrotóxicos en su composición a un precio incluso menor de la canasta básica o de los precios en el mercado tradicional. Lo mismo acá, tenemos el Ecotambo, de donde yo soy una casera, porque compro alimento seguro. Y ahí los precios están igual o son menores que lo del mercado convencional. Entonces, no es cierto que lo ecológico sea para una élite, ese es otro discurso engañoso, ¿no es cierto? Que se utiliza y es una mala práctica empresarial de usar este discurso engañoso para promover, ¿no es cierto?, la compra de alimentos. Para cerrar esta intervención, los alimentos sí son un derecho, ¿no? Y el derecho al alimento seguro claramente establece, ¿sí? Y ustedes lo pueden buscar, porque es lo más avanzado además en términos de derecho a la alimentación, que es el componente legal, ¿sí? De la cuestión alimentaria. El componente político, como lo ha dicho María Julia, y que lo da el campesinado internacional, es la soberanía alimentaria. Y luego tenemos un componente técnico, que es la seguridad alimentaria, que no importa de dónde vengan los alimentos, siempre que se exista para el consumo. Pero en esta situación, la Constitución Política del Estado establece que debemos tener acceso a alimentos sanos, ¿sí? Por tanto seguro, y que el Estado es el que tiene que garantizar eso. No tenemos que ser nosotros, las personas comunes, las que estemos gestando nuestros propios mercados para conseguir alimentos.
¿sí? Hay un Estado que tiene que intervenir, que tiene que regular, ¿sí? Y la investigación no es suficiente, sino está vinculada a esos tratados internacionales que regulan el comercio de transgénicos, que regulan, ¿no es cierto?, cuando un transgénico va a ser probado y va a salir a la naturaleza, y que regulan cómo tienen que estar investigados para que no haga daño a la salud, ¿no? Entonces, la ciencia también tiene sus márgenes, y los márgenes lo da la Constitución Política del Estado, las leyes vigentes y los tratados internacionales que tienen que ver con la regulación de transgénicos en el mundo, no solo en Bolivia. Qué tema más interesante e inagotable, diría yo, porque podríamos seguir hablando toda la tarde aquí, todo el día sobre el tema y no lo agotaríamos. Muchísimas gracias por haber participado del programa Los Tres. Yo no saben cómo valoro cuando hay diálogo verdadero y respetuoso como se ha producido hoy aquí en el programa. Muchísimas gracias, María Julia, por estar en el programa. Bueno, a ustedes muchas gracias. El movimiento agroecológico va creciendo. Les invitamos a sumarse porque desde el enfoque sistémico todos somos actores, productores, consumidores, emprendimientos, jóvenes, mujeres. Queremos una Bolivia sana. Muy bien, muchísimas gracias, Omarín Condori. Si de pasadita nos puede contar sobre por qué no se etiquetan los productos. Bueno, es que vamos a abrir nuevamente otra polémica, ¿no? Y así que nos damos otra hora más. No, no, yo quisiera preguntarle a la señora Rita Saavedra, como lo menciona, ¿no? Yo un poco discrepo de lo que ella dice, ¿no? Para usted, la tecnología CRISPR-Cas9 es lo mismo que la transgénesis. No, Y- son los nuevos transgénicos, es otro tipo de herramienta de la biotecnología. Muy bien, ahora Entonces, sí. entonces, si la CRISPR, la edición genética, no es lo mismo que la transgénesis, esta tecnología es 10 veces más potente que la transgénesis. Entonces, ¿por qué se va a regular conjuntamente la transgénesis y la edición genética? Debe ser separado. Usémoslo entonces la edición genética. Si esta tecnología transgénica es mala, optemos otras herramientas, ¿verdad? Con esas herramientas podemos lo mismo buscar para características agronómicas, ¿no? Entonces, creo que es importante un poco ¿ah? El conocimiento. El conocimiento nos va a llevar a cosas más verdaderas y no a la subjetividad, ¿verdad? Por eso la Biblia dice, si conocéis la verdad te hace libre para expresar. Y en este caso, el método científico te da respuesta a esa verdad. No es una cosa de que yo me parcializo con una con otra, no. Yo doy muchas charlas con agricultores pequeños. Este último estuve en Montero, con las 4 provincias de la única, Setsubé, ¿no? Ellos conocen. Si nosotros llegáramos a esos agricultores, las respuestas que ellos tienen necesidades en arroz, en caña, en soya, en trigo, excelente, pero no llegamos a esos agricultores. Entonces, yo les decía a ellos, y me llaman para que yo hable para ellos, o para Evo, o para Arce, o para Camacho, para Yanine, cualquiera que sea, nosotros vamos a estar presentes, porque solamente estamos llevando una verdad de lo que es la tecnología, pero subjetividades se deben un poquito cortar, porque eso le quita seriedad en todas las intervenciones, ¿no? Entonces, creo que como país, como patriota, como boliviano, es necesario hacer reflexión para no estar en la subjetividad. Muy bien, Gracias. muchísimas gracias, señor Condori. Usted ha planteado otro tema de debate que yo ni siquiera lo entiendo ni lo sospecho. Capaz tendría que estudiar antes de plantear un nuevo programa sobre el asunto. Muchísimas gracias también a Rita Saavedra por su participación en el programa. Gracias a ustedes, creo que los debates siempre son importantes, creo que la protección de la salud es lo que decimos nosotros, una acción propia, individual, que tiene un garante, que es el Estado. Y así como nosotros establecemos acciones concretas desde lo familiar, exigimos que el Estado cumpla con su deber de protección y de precaución con respecto a ciertas tecnologías.
Muy bien, muchísimas gracias por haber participado del programa. Han estado con nosotros María Julia Jiménez, presidenta del Movimiento Agroecológico Boliviano, Marín Condori, investigador y docente de la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz, y Rita Saavedra, del colectivo Consumidores Conscientes y del Observatorio Agroecológico del MAP. Este programa ha sido grabado la tarde del martes, así es que por eso nos escuchan decir buenas tardes, esta tarde, en fin. Pero desde la próxima semana volvemos, como siempre, a nuestras transmisiones en vivo todos los jueves. Para irme, quiero recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en el Facebook, en Sumando Voces Bolivia, estamos en X Sumando Voces Bo, estamos también en TikTok con sumando.voces y nuestra página web es sumandovoces.com.bo. Muchísimas gracias, hasta el próximo jueves.